Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia, dándole la bienvenida a Sion Factor. Gracias por acompañarnos una vez más. En el libro Un líder influyente me llamó poderosamente la atención una frase que el autor John Edmund Haggai escribió. Dice: intenta algo tan grande para Dios que esté destinada al fracaso, al menos que Dios lo apoye. Y esto es algo muy cierto. Los proyectos o emprendimientos o los grandes emprendimientos que parecen imposibles pueden ser alcanzados cuando podemos contar con Dios, cuando dependemos de Dios, cuando nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestra intuición están dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Si no, pregúntele a Nehemías que él deseaba profundamente construir o levantar los muros de Jerusalén. El factor que hizo posible la construcción de las murallas de Jerusalén fue Dios. Pregúntele a Moisés, el factor que hizo posible que el pueblo de Israel pudiera salir del yugo de esclavitud de Egipto sin necesidad de una guerra fue Dios. Entonces Dios siempre es el factor determinante para todo. De Él proceden, dice la palabra de Dios, de Él proceden las buenas cosas, de Él proceden las buenas dádivas. Pero miren, pasa en el cristiano que llega a enfermarse de soberbiavitis. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y qué es eso, verdad? Bueno, que podemos creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. O vive como si Dios no ocupara a Dios. Y créame que de esto se enferman los cristianos muy seguidos y muy a menudo. La soberbiavitis hace que el cristiano llegue a pensar que si tiene algún logro o llega a tener algún éxito es porque es muy listo o porque está muy preparado. Si disfruta algún bienestar en su vida es porque piensa que es muy capaz. La soberbiavitis hace creer al cristiano que si tiene algún reconocimiento o algún mérito es porque es muy inteligente. Por eso alguien bien dijo que la soberbia es el vicio que más frecuentemente es castigado y sin embargo es el más difícil de curar. Y déjame decirte que cuando nosotros hacemos las cosas, aún sean las correctas, sin depender de Dios, tarde que temprano va a ser cortocircuito en nuestra vida. Nos va a traer afectaciones y nos va a traer muchos quebrantos. Ahora, esta idea, el término bíblico de esta idea es de que es el concepto de vivir bajo la ley y no bajo la gracia. En el libro de Santiago, capítulo 4, en el verso 6, leemos algo sumamente poderoso y es a lo que quiero llamarle la atención en el mensaje de hoy. Dice Santiago capítulo 4, verso 6, pero Él da mayor gracia. Y esa es aquí la centralidad del mensaje. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y nuevamente, y da gracia a los humildes. Entonces, esta es una buena noticia. Es más, una estupenda noticia para todos nosotros. Saber que aún hay más de Dios para nuestra vida. Si bien es cierto que ya hemos recibido mucha gracia de parte de Dios, Dios nos ha dado tanto, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por todo y por tanto. Sin embargo, la buena noticia es que Él todavía quiere darnos más. No creas que Dios ya nos ha dado lo suficiente o
la gracia suficiente o que ya no tiene para darte más. No, la buena noticia es que Dios está dispuesto a darnos aún más gracia o una mayor gracia. Esto con un solo propósito, para que nuestra vida mejore aún más. Dios quiere que su gracia se multiplique aún mucho más y crezca aún mucho más en cada uno de nosotros. El apóstol Pedro en su segunda carta escribió que Dios le dé cada vez más gracia. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 dice: permanezcan creciendo o aumentando en su gracia. Qué bien decía el escritor norteamericano Oswald Chambers, quien era un evangelista poderoso de la palabra. Él decía: la gracia es el favor desbordante de Dios y siempre puedes contar con que estará disponible para aprovecharla cuando sea necesario. Y eso es lo bueno de la gracia de Dios. Está disponible para cada uno de nosotros todos los días y cada día. Es más, me aventuro a decirte que la gracia de Dios nunca va a terminar el resto de tus vidas. Tú la puedes pedir a diario y nunca se va a acabar. Tú puedes obtener por una eternidad la gracia de Dios y la gracia de Dios nunca se va a acabar. Es más, la gracia de Dios debe de ser como el pan nuestro de cada día. Pedirlo: Señor, dame más gracia. Nuestra confianza es de que nunca la gracia de Dios va a acabarse o no va a haber suficiente. La gracia de Dios no tiene límites. Oiga, los recursos de Dios siempre van a ser inagotables, o nunca se termina, nunca escasea, nunca falta. Dios tiene gracia abundante para darnos el resto de nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque la gracia de Dios siempre sobrepasa a la gracia anterior. Así como las misericordias de Dios son nuevas cada día, bueno, la gracia de Dios siempre tiene que superar a su anterior gracia. Ahora, ¿por qué necesitamos creer, o mejor dicho, crecer en la gracia de Dios? Déjame decirte, porque todo el sistema de Dios, todo en el reino de Dios funciona bajo la gracia. No hay otra forma de obtener algo de Dios si no es por la gracia o por su gracia. Si tú quieres obtener algo de Dios, será bajo la condición de la gracia. Es más, todo en Cristo se recibe y se obtiene por gracia. Encontramos, por ejemplo, en la Biblia: por su gracia somos salvos, Efesios 2:8. Por su gracia somos justificados, Romanos capítulo 3, verso 24. Por su gracia podemos servirle, Gálatas 1:15. Por su gracia somos perdonados de nuestros pecados, Efesios 1:7. Por su gracia podemos tener misericordia, Hebreos 4:16. Por su gracia, dice Tito 2:11 al 12, por su gracia podemos vivir en santidad. Todo en Cristo se recibe por la gracia o por su gracia. No hay forma, déjame decirte, que quede claro en tu corazón, no hay forma que tú puedas obtener algo de Dios si no es por su gracia misma. Piensa en algo en estos momentos, piensa en algo que necesites, algo, lo que sea, que estás necesitando en estos momentos en tu vida, lo que sea. Puede ser en tu familia, en tu cuerpo, en tu salud, en tus finanzas, en lo que tú quieras. Si hay algo que te hace falta, piensa en ello. Déjame decirte algo, que eso que pensaste que tú estás necesitando, lo vas a obtener solamente por la gracia de Dios. Si tú quieres ingresar a los almacenes de Dios, donde encontrarás todo lo que tú necesitas para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para tu bienestar, lo obtendrás o podrás ingresar a ese almacén solamente por la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué es lo mejor de la gracia de Dios? Que es gratuita. No hay nada que pagar para obtenerlo. No hay nada en la cual nosotros podamos hacer
para ganar la gracia de Dios. Esto significa que no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer el favor de Dios. No hay absolutamente nada. En este mundo, si bien es cierto, se nos enseña que para conseguir algo o para conseguir algo para nuestra vida, lo tenemos que hacer por medio de merecimientos. Hay algo que yo tengo que hacer para recibir. Hay algo que yo tengo que hacer para merecer. Es más, nada en este mundo es gratis. Todo tiene un precio. No hay nada que no tenga un precio. Nada se obtiene gratis. Pero si hay algo que es absolutamente gratis, es la gracia de Dios. No hay ni siquiera una pequeña fuerza que nosotros hagamos para merecer la gracia de Dios. Nosotros en Cristo no hay ese lema de hacer para merecer o sufrir para merecer. En Dios no existe eso. Aunque en el mundo pagues por todo de una forma u otra, la gracia de Dios no hay forma de poderla conseguir o lograrla. Las cosas con Dios no funcionan de esa manera. Las cosas en el reino de Dios o en Cristo la obtenemos simplemente recibiéndolo, independientemente si lo merecemos o no. Simplemente lo recibimos. Te puedo asegurar que si tú le haces un regalo a tu hijo no te va a decir, no papá, no lo voy a recibir, no mamá, no hice lo suficiente para merecer este regalo. Te aseguro que el niño no va a pensar si lo merece o no, simplemente lo recibe. No piensa si hizo algún mérito para hacerlo, no, simplemente lo toma y lo recibe. Las cosas con Dios es lo mismo. Simplemente la única condición que Dios nos pone para que nosotros obtengamos algo de Él es que nosotros estemos dispuestos a recibirlo, pero a veces nos cuesta trabajo ser humildes para creer que simplemente las cosas se reciben por gracia o por la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es lo único que va a pasar o qué es lo único que vas a conseguir si buscas de alguna manera merecer la gracia de Dios? Lo único que vas a conseguir es limitar la gracia de Dios o alejarte de la gracia de Dios. Recuerda, no hay nada que tú puedas hacer para recibir la gracia de Dios. Por ello no caigas en la trampa de vincular las bendiciones de Dios para tu vida con lo que tú haces. Aunque te portaras de lo mejor, no puedes ganar el favor de Dios. Aunque tú me dijeras, pastor, y si dejo de pecar por un mes, mira, aún dejar de pecar un año o el resto de tus días y de tu vida no alcanzaría, no sería suficiente para ganar la gracia de Dios. Entonces no caigas en esa trampa de que si yo soy demasiado bueno o si yo soy muy bueno, vamos a obligar a Dios a restituirnos de alguna manera. Con Dios las cosas no funcionan así. Nunca olvides que en el reino de Dios o en Cristo todo se recibe y se obtiene por gracia. No se trata de conseguir, se trata de recibir sin pensar que si lo merezco o no. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Mira, déjame decirte, la gracia de Dios es la buena disposición de Dios para hacer o producir o alcanzar aquello que yo no puedo lograr. Eso es la gracia de Dios. La buena disposición de Dios para hacer, conseguir, producir o alcanzar aquello que yo no puedo. Ahora, algo que me impacta mucho cada vez que recuerdo la gracia de Dios o leo en la Biblia algo sobre la gracia de Dios, es de que Dios no lo hace de mala gana. Dios no lo hace de una mala manera. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, cuando buscamos obtener algo de Dios, mira, tú debes de tener la plena convicción que siempre tendrá un buen ánimo para bendecirnos. Siempre tendrá el buen ánimo para favorecerme o prosperarme.
Tú no debes de tener temor, es que pastor, yo hice esto, no me porté bien y necesito pedirle esto al Señor. Tú no debes de tener temor de que si obtienes algo de Él, Dios lo va a hacer de una mala gana o de regañadientes. No va a ser como aquel en la parábola del amigo que ya estaba dormido y su amigo le tocó a la puerta porque le llegó una visita inesperada. ¿Qué es lo que hizo el amigo que estaba ya acostado en su cama? Dice que de mala gana lo hizo. O sea, no con una buena voluntad. Aunque le dio lo que ocupaba, lo hizo de mala voluntad. Pero con Dios no es así. Dios jamás nos va a dar algo de mala voluntad o porque pues, no le queda de otra. No, eso es su gracia maravillosa, perfecta y pura. Cuando Dios nos da algo es porque tiene la buena intención o la buena disposición de favorecernos. Tiene la buena disposición de que nosotros mejoremos en calidad de nuestra vida. Hay quienes hacen, por supuesto, favores de mala gana porque no recibirán nada a cambio, o hacen favores refunfuñando y molestos para que no les vuelvan a pedir el favor. Pero tú no debes de tener temor de que con Dios sea así. Él quiere darnos, dice, más gracia, y su gracia es la buena disposición de Dios para darnos todavía más, y lo hace de buena gana, lo hace con gusto, lo hace con alegría, ¿verdad? Bien podemos decir que la gracia de Dios sería ese accionar de Dios en tu vida por la cual experimentamos algún beneficio, triunfo o algún éxito o algún logro. Ahora, pensando en la gracia, consideremos a una mujer huérfana, pobre, esclava, sin ningún tipo de casta familiar o casta social. Ahora déjame preguntarte, ¿qué posibilidades tendría una mujer con estas condiciones pudiera convertirse en una reina, y no solamente en una reina, sino en la reina del país más poderoso o de la nación más poderosa de su tiempo? Creo que estarán de acuerdo con su servidor que esta mujer con estas condiciones no tendría ni una posibilidad. Pero déjame decirte, Esther lo logró. Esther logró ser la reina de la nación más poderosa del mundo, el reino persa. ¿Y por qué lo logró? ¿Porque era bella? ¿Porque estaba preparada? ¿O porque era muy capaz? No, fue por la gracia de Dios. Dios así lo quiso. Dios dijo, a mí me place que esta mujer sea la reina, y Dios le concedió eso. Tal vez esta mujer ni siquiera pensaba que ella podría hacerlo, pero sin embargo, esa es la gracia de Dios. De una manera inesperada podemos gozar algo de Él, y cuando nosotros experimentamos el gozo de algo, de un logro, de un bien, bueno, eso es la gracia de Dios. Ese es el accionar de Dios en nuestra vida tal vez sin merecerlo. O que pueda pensar, o pensemos o consideremos a un adolescente de 14 o 15 años de edad, en pleno desarrollo de todas sus facultades, físico, emocional, mental. ¿Qué posibilidades podría tener un adolescente de 14, 15 años vencer cuerpo a cuerpo a un hombre adiestrado para la guerra, maduro, con una estatura de 3 metros? Creo que no tendría ni una chance. Pero David lo logró, no porque era muy guapo, no porque era muy inteligente, no porque era listo. Lo logró porque así lo quiso Dios, por la gracia de Dios. David no pensó si lo merecía, no, simplemente él recibió el poder de Dios y la habilidad de Dios para cumplir un destino que Dios le había preparado. Entonces, tú y yo debemos de recordar algo siempre, que es en nuestra insuficiencia donde Dios tiene la oportunidad para actuar. Pero lo contrario sería en nuestra autosuficiencia, es la oportunidad
que le damos a Satanás para actuar en nuestra vida. Y déjame decirte, él nos va a tumbar, él nos va a derrotar si se lo permitimos. Ahora, si hay algo, escucha bien, si hay algo que nunca pensabas que podrías obtener en tu vida, si hay algo que pensaste, esto nunca lo voy a experimentar en tu vida, pero que ahora lo tienes o que ahora disfrutas, déjame decirte, aún antes de que conocieras al Señor Jesús, si obtienes algo que nunca, o tienes algo que nunca pensaste que podría pasar y que ahora disfrutas, bueno, déjame decirte, a eso se le llama que la gracia de Dios actuó sobre tu vida. Si tú puedes contar con algún tipo de bendición, si tú puedes contar con algún tipo de éxito, logro académico, si tienes algún negocio, si tienes algún trabajo, si eres líder, eres anfitrión, eres un servidor, puedes contar con una esposa, con esposo, con hijos, con un techo. Eso es la gracia de Dios. Eso es el favor de Dios para tu vida, pero Dios tiene más. Siempre yo he dicho de que mi esposa es mi gracia, porque yo no pensé que fuera a casarme, pero miren, ya vamos a cumplir 24 años, ella es mi gracia, es un favor que yo no pensé que podía tener, pero que ahora me siento dichoso y pleno y feliz con ella. Es algo que yo no esperaba, ni quería, pero por la gracia de Dios yo lo tengo y no me arrepiento para nada. No hay, déjame decirte, no hay ni uno de nosotros que de su gracia no nos hayamos aprovechado. Y escuchó bien, no hay uno de nosotros que de su gracia no nos hayamos aprovechado. Déjame ponerte esto en contexto. Nosotros le seguimos fallando al Señor, seguimos pecando delante del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y sin merecerlo Dios nos perdona. Nos aprovechamos de la gracia de Dios. El libro de Juan, capítulo 1, verso 16, dice, porque de su plenitud, de su gracia, de lo que Él tiene, de lo que Él posee, de la suficiencia, del amor, de la bondad, de la generosidad, de su plenitud, todos, cristianos o no cristianos, creyentes en la existencia de Dios o no creyentes en la existencia de Dios, aleluyas o no aleluyas, todos, el sol dice la Biblia que es un recurso de Dios, es un bien de Dios. Dice, sale para buenos y malos. Todos, absolutamente todos tomamos de su gracia. Y ahí Juan dice, todos tomamos de su plenitud, gracia sobre gracia, bendición tras bendición, éxito tras éxito. Bueno, es que así es Dios. Él nos quiere dar mucho más. Aún hay más en el Señor Jesucristo y podemos esperar todavía mucho más. No importa en el punto donde se encuentre tu vida, no importa dónde radiques, no importa dónde te encuentres, no importa quién seas, no importa con quién estés, no importa con quién vivas, siempre hay más gracia de Dios para tu vida. No importa cuántos años tengas, qué edad tengas, no importa cuánto tiempo tengas en el camino de Dios, no importa cuántas veces hayas leído su palabra, no importa cuánto tiempo dediques a la oración o al estudio de la palabra de Dios, hay más gracia de Dios para tu vida, hay más de Dios para ti, hay más gracia de Dios disponible para ti, hay más conocimiento, hay más entendimiento, hay más revelación, hay más poder, hay más fuerza, hay más éxitos, hay más logros, hay más una vida abundante, hay más en Dios. Dios tiene recursos ilimitados para cada uno de nosotros. Esa debe de ser nuestra mentalidad. Yo quiero más de Dios, clamar y pedir más de Dios,
más gracia de Dios. Cada vez que te levantes tú, lo primero que tendrías que hacer es: yo quiero más gracias, Señor. Dame más gracias para este día. Dame más gracias para mi trabajo. Dame más gracias para mi cuerpo, para mi salud. Dame más gracias para amar a mi esposa. Dame más gracias para amar a mi esposo. Dame más gracias para amar a mis padres. Dame más gracias para amar a mis hijos. Tenemos que pedir más, no podemos conformarnos, porque Dios tiene más para nosotros. Esta precisamente fue la idea que quiso sembrar en el corazón del pueblo de Israel Josué en los últimos años de su vida. Allá por Josué capítulo 23 leemos que Josué se pone frente a la nación y le recuerda: es cierto, hemos logrado mucho, hemos conquistado todos nuestros enemigos, hemos logrado ganar mucho territorio, pero Josué le dice: hemos ganado tan solo la mitad, nos queda más. Dios todavía quiere que conquistemos toda la tierra. Dios nos dio toda la tierra. Josué les estaba diciendo: aún hay más. No nos conformemos con lo que hasta ahora hemos tenido. Ha sido bueno, ha sido bastante, ha sido mucho, pero hay más. Y esa debe de ser para ti, para mí, esa mentalidad. No te conformes con lo que hasta ahora ha pasado en tu vida. Tal vez han sido cosas buenas, has tenido logros, has tenido éxitos, pero entiéndelo, aún hay mucho más en Dios. Al menos que tú me digas: no, pastor, es que Dios ya cumplió su propósito, un plan en su vida, pues entonces sí, ya no pida más gracia. Y tú me dices: no, pastor, es que Dios ya cumplió su plan perfecto en mi familia, en mi matrimonio, en mi negocio, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi salud, pues entonces no pida más gracias. Pero si hay algo todavía que se tiene que mejorar en cualquier área de tu vida, déjame decirte: necesitas pedir más gracia de Dios. Más gracia. Si tú reconoces en tu vida que hay algo que todavía puede mejorar, tienes que buscar más de la gracia de Dios. No pienses que ha sido suficiente, porque el plan de Dios es de que sea perfecto en tu vida y en todas las áreas de tu vida. Pero Dios no va a poder cumplir su plan perfecto, no podrá hacerlo si tú no deseas o pides más de la gracia de Dios. ¿Estás enfermo de tu cuerpo? Pide más gracia, porque la gracia de Dios es más grande que la aflicción física. Tú dile al Señor: Señor, reconozco que no puedo sanarme por mí mismo. Reconozco, Señor, que el médico no podrá sanarme a mí mismo. Reconozco, Señor, que la ciencia no podrá sanarme, pero tú sí puedes. Señor, más gracia para mi cuerpo. Si estás deprimido, pide a Dios más gracia, porque su gracia es más grande que tu tristeza y tu abatimiento. Dígale al Señor: Señor, reconozco que el psicólogo no va a sacarme de esta presión. Reconozco que las pastillas no van a sacarme de esta tristeza, pero tú sí puedes. Dame más gracia. Si te sientes desesperado, pídele a Dios más gracia. Si tu matrimonio está roto, pídele a Dios más gracia. Dile al Señor: Señor, nadie va a restaurar mi matrimonio, solamente tú, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, si Dios, déjame decirte, Dios tiene tanta gracia como la necesitamos para nuestras necesidades o para cualquier situación que enfrentemos. Su gracia es mucho más grande que cualquier circunstancia que esté pasando, cualquier tristeza, dolor, pecado, vergüenza, fracasos, dificultad, aún es más grande que el mismo diablo. Segunda de Corintios capítulo 12, el verso 8 dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara esta debilidad. Está orando el apóstol Pablo. Y luego la respuesta del Señor dice: cada vez me dijo: mi gracia es lo que necesitas. Oiga, no le estaba pidiendo nada fuera de la voluntad de Dios. Le está pidiendo: Señor, quítame la inclinación hacia la maldad, aquello que te ofende, Señor. Quítame esa inclinación. No le estaba pidiendo nada, le estaba pidiendo algo muy bueno. Sin embargo, Dios le dijo: bástate mi gracia, mi poder
actúa mejor en tu debilidad. Y este es un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Su gracia es más grande que cualquiera de nuestras debilidades. Si le estás pidiendo algo al Señor, dile: Señor, dame más gracia. Y Dios te va a decir: yo tengo más gracia para ti. Mi poder va a actuar en tu debilidad. O sea, cuando nosotros reconocemos que dependemos de Él para todas las cosas de nuestra vida, es ahí donde le permitimos a Dios actuar en nuestras circunstancias, en nuestras debilidades, en nuestras deficiencias, en nuestras circunstancias batallosas. Mi poder, dice la palabra, actúa mejor en tu debilidad. Entonces, cualquiera que sea nuestra necesidad, podemos descansar sabiendo que la gracia de Dios es más que suficiente. Podrá sonar un poquito chocante esto, pero sigamos aprovechándonos de la buena disposición de Dios para nuestra vida. Sigamos aprovechándonos de la gracia de Dios para nuestra vida. No te canses de pedir. Tú no debes cansarte en acercarte a Dios para apoyo, para auxilio, para asesoría, para sabiduría. No te debes cansar en eso. Para todo tú debes de tener a Dios en cuenta. Depende de Él. No te apoyes en tus propias fuerzas, dice Proverbios. No te apoyes en tu propio entendimiento. Apóyate en el Señor, que Él te da la fuerza para salir adelante. Dios actúa mejor cuando en nuestras debilidades. Dios actúa mejor cuando dependemos de Él. Cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones, ahí es donde Dios actúa mejor. Ahora bien, hay una llave que abre la gracia de Dios sobre nuestra vida. Ya entendimos que hay más gracia de Dios para ti y para mí. Ya entendimos que hay mucho más poder de Dios para que fluya a través de mí. Ya entendimos que hay muchos más triunfos, éxitos y logros esperándome en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para experimentar esa gracia que Él tiene para cada uno de nosotros? Bueno, necesitamos crecer en humildad. La carencia de humildad es lo que limita la gracia de Dios. Santiago 4:6 en el texto base fue muy claro. Dice: Dios resiste o mantiene lejos a los soberbios. Esta es la parte precisamente difícil de entender la gracia y la parte difícil de vivir en la gracia de Dios, porque Dios está en contra de todo aquel que se crea suficientemente capaz e inteligente para dirigir su vida sin Él. Mira, cuando la verdad es que todo lo que tenemos es gracias a Él, todo, lo reconozcamos o no, todo se lo debemos a Dios. Todas las cosas buenas que podemos disfrutar se lo debemos a Dios, lo reconozcamos o no. Todo se lo debemos a Él. Proverbios 28:26 dice que sería una total insensatez pensar que todo lo logramos por nuestras capacidades. Es una insensatez pensar de esa manera. Ahora, no está mal, no es algo malo poder sentirse bien por algo que haya logrado, siempre y cuando usted en su mente reconozca y admita que eso no lo pudo haber logrado sin Dios, sin Él, sin su fuerza, sin su Espíritu Santo, sin su auxilio, sin su apoyo. Ahora, si por alguna razón usted comienza a sentirse excesivamente satisfecho consigo mismo, sin reconocer que ha sido por la gracia de Dios, bueno, déjame decirte, la caída está cerca para ti. Si tú comienzas a sentirte muy satisfecho, comienzas a ver tus diplomas, comienzas a ver ese negocio, comienzas a ver esa cuenta de banco, comienzas a ver ese auto, comienzas a ver a tu familia, comienzas a ver tus patrimonios, comienzas a ver tu liderazgo y tú te sientes muy satisfecho de eso que tienes, de eso que has logrado. Déjame decirte, eso
es el principio de una gran caída. Y sin importar la altura en la que te puedas encontrar, déjame decirte, va a doler. Proverbios capítulo 16, 18 dice, el orgullo precede a la destrucción, mas el espíritu altivo antes de la caída. Ahora, si no, pregúntele a Satanás. Mejor no le pregunte a Satanás. Mejor pregúntele a Nabucodonosor. Fíjate que ahí en Daniel 4 leemos un pasaje muy interesante. Dice que Nabucodonosor una mañana se levantó, contempló desde su palacio real suntuoso, pomposo, extraordinario. Dice que comenzó a ver la ciudad de Persia, Babilonia. Dice que él se sintió tan satisfecho, se sentía tan realizado, que él pensó a razonar, ¿no es esta la hermosa y extraordinaria Babilonia? Esto lo he logrado yo. Dice, esto lo he logrado para que las naciones vean mi poder, mi capacidad, mi preparación. Dice la palabra de Dios ahí en Daniel capítulo 4, que en ese preciso momento Nabucodonosor escuchó una voz que le dijo, serás humillado hasta lo sumo. Serás humillado, dice, hasta que reconozcas. Fíjate bien, es la voz de Dios diciéndole a Nabucodonosor, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene el dominio de todos los reinos. Y este reino que tú tienes, le está diciendo el Señor, es gracias a que yo te lo di. Es por mi gracia, por mi buena disposición. Es porque a mí me dio la gana dártelo. Es porque a mí me plació dártelo a ti, Nabucodonosor. Y hasta que reconozcas eso, dice, serás humillado. En Daniel 4:36 leemos ahí que 7 años tardó Nabucodonosor para reconocer que el reino que él había tenido era gracias al Dios Altísimo. Pero, uno piensa, 7 años. Y dice que no fueron 7 años viviendo en el palacio, en sus riquezas. No vivió en palacio y vio un decrecimiento de su reino. No, dice que fue tal la humillación para Nabucodonosor que este hombre dice que se tuvo como una especie de demencia. Pensó que era un animal. Comía como un animal, bebía agua como un animal, andaba en los bosques como un animal. 7 años así, 7 años en no reconocer. Qué corazón tan duro. 7 años, no tan duro, qué corazón tan altivo, tan orgulloso, tan soberbio, tan altanero, para no reconocer que en realidad eso que él había obtenido, ese reino tan poderoso, tan majestuoso, era por la disposición y la voluntad de Dios. Daniel 4:36 leemos que después de 7 años, me impacta mucho cada vez que leo ese pasaje. Dice Nabucodonosor que levantó su mirada al cielo y clamó a Dios, reconoció a Dios Altísimo, reconoció que todo lo que tenía, lo poco o lo mucho, dice, procedía de su mano. Y así nosotros debemos de tener mucho cuidado. Nosotros como hijos de Dios, creyentes, debemos de tener los pies en la tierra, pero siempre mirando al cielo. Siempre mirando que todo viene y procede de Dios. ¿Sabe cómo Dios llama a los arrogantes? ¿Sabe cómo Dios llama a aquellos que se sienten muy autosuficientes? Dice Isaías 65:5 que esa gente arrogante, soberbia, son como un humo molesto en su nariz. Me molestan, dice el Señor, las personas soberbias.
Entonces nosotros hemos de cuidar eso. Yo no quiero eso para mí y no quiero eso para ustedes tampoco. Que seamos gente que le somos molestos, como un humo molesto en las narices de Dios. Prefiero estar del lado de la humildad y recibirlo todo por gracia. Mire, de verdad, todo se tiene que recibir por gracia, y para recibir por gracia necesitamos desarrollar humildad. Deja decirte algo que debes de recordar el resto de tus vidas. Es mejor ser humilde que ser humillado por Dios. Entonces haríamos bien en controlar nuestro espíritu cuando comienza a elevarse, ¿no? Cuando te encuentres razonando lo bien que te sientes, cuando te encuentres razonando que te sientes muy realizado sin pensar en Dios, contrólate. Inmediatamente pide perdón a Dios por ese pensamiento y dile: Señor, no, todo te lo debo a ti, todo lo he recibido porque a ti te ha placido, porque a ti te ha dado la gana darme eso. Son los humildes, déjame decirte, son los humildes los que tienen la llave que abre los almacenes del cielo de Dios. Mientras Dios se opone a los soberbios, a los altivos, leímos ahí en Santiago 4:6, Dios da más gracia a los humildes. Segunda de Corintios 7:6 dice que Dios consuela a los humildes. Salmo 147:6 dice que Dios exalta a los humildes. Salmo 149:4, Dios corona, dice, con victoria a los humildes. Salmo 138:6 dice que Dios atiende o se ocupa de los humildes. Entonces la gracia de Dios siempre da buenos resultados. Ser altivo no. Cuando uno está lleno de altivez, nada va a conseguir de Dios, nada va a lograr de Dios. Ser humilde, déjame decirte, ya voy a terminar, pero ser humilde no significa decirle a Dios: soy un perdedor, soy un bueno para nada, soy un deficiente, soy un retrasado mental, soy un inútil, soy tonto, soy un bueno para nada. Eso, déjame decirte, que quede claro y que se oiga bien y se oiga fuerte y se escuche lejos. Eso no es humildad. Ni tampoco si tú vas en oración y usas estas expresiones, estos sustantivos delante de Dios, déjame decirte que eso no es humillarse ante Dios. Es más, si tú usas todos estos adjetivos en oración a Dios, ofendes a Dios. Esto no es humildad y esto no es humillación. ¿Sabes lo que es esto? Es odiarse a sí mismo, es caerse gordo, ¿verdad? A sí mismo. Entonces no creas que vas a impresionar a Dios de esa manera. Alguien dijo que la humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. La humildad no significa que te odies por quien eres o por cómo te ves, no significa creer que vales menos que otras personas. La humildad no significa que pienses que otros tienen más valor que tú. La humildad, déjame decirte, es aquel que comprende, entiende y nunca olvida que para todo necesita a Dios. Es más, el humilde mete a Dios en todos sus asuntos. El humilde dice siempre: si Dios quiere, si Dios lo permite. El humilde nunca piensa que podrá por sí mismo. El humilde piensa que si va a poder hacer algo, va a ser por la gracia de Dios, va a ser porque Dios así lo quiere. El humilde siempre reconoce que la gracia de Dios es la que le permite poder disfrutar sus logros o los éxitos en su vida. El humilde reconoce que por sí solo no tiene lo suficiente para mejorarse a sí mismo, su vida, su matrimonio, su familia, su trabajo, su negocio, su finanzas, su profesión o más. Él reconoce: Señor, yo te necesito.
Yo te necesito más, yo necesito más de tu poder, necesito más de tu gracia, necesito más de tu sabiduría. El humilde se levanta día con día diciendo, contigo lo puedo todo. El humilde dice, Señor, yo no puedo cambiarme a mí mismo, pero tú sí puedes cambiarme. El humilde reconoce, Señor, yo no puedo sanarme, ni nadie va a poder sanarme, pero tú sí puedes, eres mi sanador. Señor, yo no puedo cambiar a mi esposa, yo no puedo cambiar a mi esposo, pero tú sí puedes tocarlo con el poder de tu Espíritu Santo. Tú puedes hacer algo poderoso en ellos. Señor, yo no puedo convertir a mis hijos, yo no puedo hacer que te acepten como Señor y te sirvan. Yo no puedo hacer que mis amigos o mis familiares que no te conocen, convertirlos para ti, Señor. Lo he intentado, los he hasta obligado a ir a la iglesia, pero no se convierten. Pero Señor, tú sí puedes, solamente tú puedes llegar al corazón de las personas. Señor, yo no puedo hacer crecer mi grupo de amistad. El humilde dice, pero Señor, tú sí puedes. Por más que lo he intentado, Señor, he hecho aquí, allá, he movido aquí, he movido allá, no crece mi grupo, pero tú sí puedes hacerlo crecer. Tú sí puedes añadir los que han de ser salvos. Entonces, nosotros debemos de trabajar más en la humildad. Si queremos recibir algo de Dios, trabajemos en la humildad para recibir todo por gracia. Miren, con este pensamiento termino. La humildad es el único suelo donde la gracia de Dios crece. Es el único. Así es que seamos humildes ante la poderosa mano del Señor. Quiero terminar con una oración. Allí donde estás, si en este momento te encuentras desesperado porque las cosas no están funcionando, tal vez te digas, es que pastor, he orado, he ayunado, he hecho todo lo posible para que mejore mi situación. Quiero que consideres esta palabra. Quiero que consideres que es muy probable que estés haciendo las cosas dependiendo de ti mismo. Como si tú puedas decir, yo voy a hacer esto y voy a conseguir esto. Pero las cosas en Dios no funcionan así. No te esfuerces por ser muy bueno para obtener algo de Dios. Simplemente recibe. Los pasos es que tú te acerques a Dios para recibir misericordia. Acércate al trono de gracia, dice la palabra. Acércate al trono de gracia y el resultado, dice Hebreos, dice, vas a recibir misericordia. No por merecimientos, no porque te portaste bien, no porque no hiciste algo extraordinario. No, es porque a Dios tiene buena disposición para ti, para que mejores, para sacarte del momento donde estás. Pero humíllate, reconoce. Ahí donde estás, simplemente dile, Señor, primero te doy gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo y por tanto, Señor. Tengo muchas bendiciones. Es más, Señor, puedo contar muchas bendiciones y te doy gracias. Esto no lo puedo gozar, Señor, sin saber sin reconocer que esto proviene de ti. Gracias por ello. Señor, me humillo. Tu palabra dice de que si nos humillamos, dice, tú abrirás las ventanas de los cielos. Señor, nos humillamos ante tu mano poderosa, reconociendo que contigo todo, sin ti nada. Nos humillamos ante ti y pedimos más gracia, Señor, para este asunto en particular. Pido, Señor, más gracia para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados y amadas, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Ánimo, Dios con nosotros.
Sé que fue de gran bendición esta enseñanza. Me da mucho gusto que estés con nosotros y espero verte el próximo domingo. Nos encuentras como Opción Factor en Twitter, Facebook y YouTube. Dale like y comparte, pero sobre todo suscríbete.